Bienvenidos amigos a un nuevo podcast. Ceci Sena por acá. Hoy voy a hacer un podcast, sí, que está relacionado con el despertar de la conciencia, ni que hablar, pero es un tema como bastante fuerte. Quiero contar lo que pasó hoy en mi red social principal, que es Instagram. Me escribió una persona, un desconocido, alguien con quien jamás había cruzado palabra, esos mensajes que tenés en las casillas ocultas para aceptar, digamos, y me amenazaba de muerte en el mensaje. Me decía: estafadora, hija de puta, vas a terminar como una lechuga en pedacitos. O sea, un demente nivel Dios. ¿Qué hubiera hecho? Y yo en función de mirarlo desde el lugar del despertar espiritual, ¿no? Y del despertar de conciencia, que es lo que estamos haciendo en este proceso. Es decir, cuando hablamos del despertar espiritual, en realidad a lo que hemos sido llamados es a conectar con la verdad de nuestro espíritu a través de la elevación de la conciencia. Y cuando elevamos la conciencia, lo que vamos haciendo en este proceso es ir descubriendo desde qué personajes hemos funcionado a lo largo de nuestra existencia y seguimos funcionando, cuáles son las heridas que hacen que nos coloquemos esas máscaras para sobrevivir y poder entrar ahí en esos dolores y en esa comprensión de cómo está funcionando y moviéndose nuestro ego, ¿no? Entonces, para mí fue una situación súper movilizadora esta, pero en el buen sentido. ¿Y por qué lo digo? Porque pienso en la mujer que yo era hace un año atrás, 2 años atrás, y tengo clarísimo que esa mujer, frente a este acto de abuso, un abuso muy cobarde, ¿no? Porque cualquiera se hace el polenta atrás de una pantalla, claramente, pero que esa Cecilia de hace 2 años atrás se hubiera callado, probablemente hubiera bloqueado el contacto y se hubiera activado mucho miedo en su interior, pero no hubiera hecho nada. Y ¿saben qué? Cuando leí por primera vez el mensaje, mi reacción inmediata fue: lo voy a bloquear, ¿quién es este demente? Un psicópata. Y después dije: no, porque vos ya no sos esta persona que permite el abuso y lo deja ser impunemente. Entonces, literalmente prendí fuego mis redes sociales, saqué captura de pantalla, lo etiqueté, le grabé videos hablándole, grabé un reel con su nombre. Fueron tantas las denuncias que le han caído y que creo que le siguen cayendo, porque tuvo que cambiar su nombre de inmediato. Me bloqueó, obviamente, pues tiene miedo, porque claro, el abusador solo tiene poder cuando encuentra un desequilibrio de poder. Ahora, cuando esa persona a la que cree que puede abusar se para en su poder, ese desequilibrio ya no existe. Y lo que sucedió es que obviamente se le puso en contra su intención, ¿no?, inicial. Pero es muy importante ver esto, es decir, que la relación abusador-abusado solo existe porque hay un desequilibrio y porque el abusado realmente tiene una serie de patrones de pensamiento, una serie de emociones que también lo instalan en ese lugar, que hacen que se sienta inferior, que hacen que se sienta vulnerable, abusable, que marcan el desequilibrio de poder, de fuerza. Y yo estuve ahí muchas veces en mi vida, amigos, muchas, demasiadas. Y literalmente, o sea, fui abusada hasta con 34 años de edad.
en una situación que no me veía venir, pero ni en años luz. Y me callé. Tuvo que pasar algo con una de las mujeres más importantes de mi vida, si no la más importante, para que yo empezara a gritar por justicia en este universo y en esta vida. Y desde ese lugar empezar a revisar todo el abuso y empezar a abrirme a la sanación, no solamente mía, sino de todo mi clan. Fui la primera persona en el clan que contó los secretos, que los sacó a la luz. Pero tuve que atravesar mucho dolor y muchos abusos. Y tuve que reconocerme que la primera que se había abusado a sí misma, entre otras cosas, callando este dolor y dejando que todo pasara sin pena ni gloria, había sido yo conmigo misma. Entonces, siento que esta situación fue muy significativa y la tenía que vivir para darme cuenta de quién soy hoy. Y marcó como un gran quiebre para mí. Marcó un quiebre porque ahora me doy cuenta de que sí he construido a nivel interno una fuerza suficiente que me permite desactivar al abusador completamente, desde una entereza, desde una integridad y una fuerza que yo no sabía que tenía o que antes no tenía, pero que hoy la construí gracias a este proceso de toma de conciencia y de despertar espiritual. Pero ¿esto qué implicó? Porque esto no fue gratis. Esto implicó verdaderamente que yo me adentrara en todas mis emociones, que tocara profundamente el miedo, que tocara el enojo, la frustración, la angustia, que canalizara a las mujeres de mi clan abusadas y sintiera el dolor y gritara por ellas. Realmente fueron muchas sesiones de autosanación. Fue el cuerpo desbaratándoseme de dolor en muchas oportunidades para que se moviera la energía y mi ser efectivamente transmutara. Y hoy, frente a esta prueba, frente a este desafío que me mandó el universo, demostrara que sí ha habido una transformación real. Y obviamente que desde esta transformación real yo guío a las personas, porque yo sé que soy una persona diferente. Pero bueno, muchas veces tenemos que entender esta parte también. Las pruebas van a venir para que tomemos absoluta conciencia de que nos hemos convertido en un ser humano diferente. Y lo vamos a ver en cómo reaccionamos frente a la situación. Yo podría haber elegido callar, pero no. Entendí que el abusador se desactiva cuando el que supuestamente va a ser abusado levanta su voz y no lo permite. Pero quizá vos hoy seguís callando. Todavía seguís sin decirlo. Todavía es un cofre que está cerrado con llave adentro tuyo. Y hay que entrar en ese dolor. Hay que entrar en esas emociones. Porque ¿cuál es el problema, el conflicto que se crea en torno a esto si no lo hacemos? Que indefectiblemente seguimos creando más y más abuso. Hasta que no transmutamos esa energía. Hasta que no modificamos el patrón que está adentro de nosotros. Y no modificamos el patrón hasta que no tomamos conciencia de él y soltamos la emoción que lo sostiene.
Eso es la autosanación, amigos. Y desde ese lugar yo hoy ayudo a que otras personas transformen su vida como yo transformé la mía. Solo quiero decirte que si todavía tenés la verdad trancada en tu chakra garganta, que sepas que se puede liberar todo eso y que sepas que no tenés por qué crear más de lo mismo, a menos que sea para probarte que ya sos una persona diferente y que nadie más te va a pasar por encima. Que sea para probarte eso si vuelve a ocurrir, pero que vos realmente desde tu ser sientas el cambio, porque podés salir de ese lugar de vulnerabilidad, de ese lugar de fragilidad y crear o conectar con el gigante que tenés dentro, porque yo sé que adentro tenés un gigante. Solamente tenés que permitir que te ayuden a entrar en contacto con él, para que aflore. Y todo el que esté dispuesto y el que sienta el llamado y el que sienta la conexión álmica, acá estoy para guiarlos. A eso fui llamada. Y para eso también fui preparada. Porque Dios no elige a los preparados. Dios prepara a los elegidos. Para que puedan cumplir la tarea que vinieron a cumplir a este plano. Así que, amigos, les dejo información clave en la cajita de descripción de este video y nos encontramos en un siguiente podcast. Y los invito a todos a pasar por mi red social principal, @yosoycecicena, para seguir colaborando con la denuncia de estos abusadores que creen que pueden salir impunes. Pero ya no lo vamos a permitir.